Teuchitlán, uno de los muchos campos de exterminio que tenían las bandas del crimen organizado, protegidas y en alianza con Morena, López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, crearon un terror en México. Los delincuentes aliados a Morena, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum ahora, estuvieron torturando a los mexicanos, desapareciéndolos. Y por eso uno se preguntaba, si han aumentado tanto los desaparecidos, ¿dónde están? Pues aquí, en estos campos de exterminio que tenía la delincuencia en alianza con López Obrador. López Obrador, el que hablaba de honestidad, de moralidad, es el asesino. Bueno, si asesinó a su hermano, si fue el mayor asesino, por falta de medicamentos a médicos en el COVID, por mayor letalidad de muertos en el COVID, por mayor cantidad de muertos por desabastos de medicinas que él provocó, por el aumento de homicidios a 208,000, duplicando los que tuvo el sexenio de Felipe Calderón de homicidios, desaparecidos, aumento de masacres y las bandas de crimen organizado apoderadas de todo el país, donde los delincuentes extorsionan a los negocios que si no les dan el derecho de piso, los matan, les desaparecen sus puestos, sus negocios. Y estos par de tipejos, endemoniados, corruptos, asesinos, como López Obrador y Claudia Sheinbaum ahora, quieren hacerse como que no pasó nada. Entonces vamos a escuchar algo de lo que se sabe. Esto pone a López Obrador junto con Hitler, Mussolini, Daniel Ortega, Evo Morales, Maduro y muchos dictadores más, como el de los peores. Y aunque idiotizó al pueblo mexicano hablando de moral y de honradez y de todo, la verdad es que nunca ha habido tal honradez ni austeridad, porque eres de los más ricos del mundo y además es un ladrón que enriqueció a sus hijos. Vamos a escuchar un poquito de esto. Bueno, y aún así los obradoristas están tan idiotizados por López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, que sonríe como que no pasa nada, que eso es normal, quién sabe qué. Están robándose la mente de los sujetos, idiotizándolos, y por eso la Sheinbaum tiene una aprobación más o menos regular, un poquito arriba de lo normal. Pero son un par de asesinos, delincuentes, corruptos, aliados a delincuentes y protectores de dictadores, a los que López Obrador invitó a Daniel Ortega, el dictador más apestoso que hay en el mundo, al desfile del 16 de septiembre de México. Invitó a Canel, el dictador cubano, al grito de independencia de México. Premió a Evo Morales, el desgraciado, corrupto dictador que le dio un premio este desgraciado porque como él es el líder de los dictadores, pues es a los que admira. A los delincuentes abrazos, no balazos, porque son seres humanos, dice. Y a las víctimas, que son agitadores, golpistas, vamos a ir un poquito. Lo bueno es que en Washington ya se dieron cuenta y van por la cabeza de este desgraciado y esta desgraciada, aunque son tan astutos que a lo mejor hacen negociación política. Vamos a oír. Protegió la 4T. Documentos prueban que el Sapo operó bajo la mirada de AMLO. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum intenta posicionarse como justiciero en el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco,
Una nueva revelación de la periodista Anabel Hernández sacude el discurso oficial. El principal responsable de los horrores cometidos en ese lugar es Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el 90 o el Sapo, un lugarteniente de primer nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que no dice el gobierno es que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, este criminal ya era un objetivo prioritario. Existían al menos 12 carpetas de investigación en su contra, 4 de ellas abiertas, cuando Alejandro Hertz Manero ya dirigía la Fiscalía General de la República. La Secretaría de la Defensa Nacional conocía con lujo de detalle sus operaciones, familiares, domicilios y cómplices, pero nunca lo tocó. ¿Descuido? ¿Negligencia? No, corrupción institucional. El caso de Gonzalo Mendoza no es una omisión aislada. Documentos obtenidos por Narcosistema revelan que tanto la FGR como la Sedena y la Guardia Nacional sabían desde hace años del poder, influencia y estructura criminal de este narcotraficante. Tenían su CURP, nombres de familiares, direcciones y hasta vehículos utilizados. Y a pesar de todo, nunca se le detuvo. Lo dejaron crecer, fortalecerse y operar impunemente, hasta que el horror estalló en Teuchitlán. Este patrón de impunidad sistemática es uno de los sellos más oscuros del sexenio de López Obrador. La política de abrazos y no balazos no solo fue una estrategia fallida, fue el pretexto perfecto para solapar a criminales de alto perfil. La complicidad no es retórica, es fáctica, y Gonzalo Mendoza Gaitán es la prueba más brutal de ello. Desde 2018, el Rancho Izaguirre no era solo un campo de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Era un centro de tortura, esclavitud, desapariciones y cremación de víctimas. Un auténtico campo de exterminio en suelo mexicano, operado durante años sin intervención de las autoridades federales. Mujeres, hombres y jóvenes fueron reclutados con engaños, forzados a deshumanizarse o morir. Y mientras cientos de familias buscaban a sus desaparecidos, el Sapo consolidaba su reinado de terror con la protección silenciosa de todos los niveles de gobierno. Las revelaciones indican que el rancho no solo servía como centro de adiestramiento, sino como un verdadero laboratorio de deshumanización. Quienes no servían para la guerra criminal eran ejecutados, incinerados y arrojados en fosas clandestinas. Las mujeres, como según testimonios de sobrevivientes, eran víctimas de los peores abusos. Un lugar sin ley, sin vigilancia, sin intervención, operando a plena vista del Estado. Lo más alarmante es que esta operación criminal no pudo funcionar sin protección institucional. Documentos y testimonios apuntan a que mandos de la Sedena y la Guardia Nacional sabían de su existencia y lo permitieron. Y ahora, mientras el régimen intenta maquillar los hechos, la verdad emerge entre cenizas y restos humanos. El Estado sabía y permitió el horror. La ironía es brutal. Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, fue uno de los responsables directos de no capturar a El 90 cuando dirigía la Agencia de Investigación Criminal. En 2017, cuando ya existían varios expedientes abiertos contra Mendoza Gaitán, Harfuch tenía la responsabilidad de ejecutarlos. No lo hizo. Hoy, el mismo Harfuch acusa al Sapo de los crímenes en Teuchitlán, como si no hubiera tenido nada que ver con su crecimiento impune. El historial de Harfuch no es menor. Fue jefe de la Policía Federal en Guerrero durante la Noche de Iguala. Luego dirigió la AIC, la misma que debía capturar a Mendoza Gaitán. Las coincidencias no son casualidad. Hoy, como secretario de Seguridad, vuelve a escena intentando lavarse las manos con un discurso que lo coloca como adalid de la justicia. Pero su pasado lo condena. Este tipo de actores políticos no solo no han roto con la corrupción y la omisión del pasado, sino que han sido sus principales garantes. Mientras no rindan cuentas, el sistema seguirá premiando la negligencia con poder y la impunidad con ascensos. Y eso, en cualquier democracia, es un cáncer. ¿Una nueva verdad histórica en marcha? Lo que hizo Peña Nieto con Ayotzinapa, Sheinbaum intenta replicarlo en Teuchitlán.
fabricar una versión oficial controlada, mutilar la verdad, minimizar responsabilidades. Y lo hace con los mismos actores, Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero, hoy piezas clave del régimen morenista. La narrativa de que el gobierno no sabía se desmorona con cada documento oficial filtrado por Narcosistema. La realidad es otra. Sabían, conocían cada dato, cada nombre, cada crimen y callaron. La presidenta Sheinbaum ha declarado que no será otro Ayotzinapa, pero sus acciones dicen lo contrario. Peor que Ha encubierto Ayotzinapa. con eufemismos lo que realmente ocurrió en Teuchitlán. Ha sostenido a funcionarios que deberían ser investigados y ha relegado la búsqueda de justicia a una retórica vacía. Cuando un gobierno protege a quienes permitieron el horror, se convierte en cómplice. El caso Teuchitlán no es un capítulo aislado, es el espejo oscuro del fracaso moral y político de la Cuarta Transformación. En vez de justicia, hay simulación. En vez de depuración, hay complicidad. Y en vez de memoria, hay una operación de olvido en marcha. Pero las víctimas siguen ahí, y su dolor seguirá desnudando las mentiras del poder. El horror del rancho Izaguirre no es una tragedia fortuita ni un error aislado. Es la consecuencia brutal de un Estado que sabía todo y decidió callar. Sedena, Guardia Nacional, FGR, Presidencia. Todos tenían en sus manos la información precisa sobre Gonzalo Mendoza Gaitán, el 90. Todos conocían su historial, sus crímenes, sus rutas, sus operadores, y todos optaron por la inacción. No fue incapacidad, fue encubrimiento deliberado. Durante años el régimen de López Obrador permitió que el sapo se convirtiera en un monstruo intocable, mientras en público se llenaban la boca hablando de abrazos, no balazos. Hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende simular justicia acusándolo, pero sin tocar la red de protección que lo sostuvo. Sin señalar a los generales, a los fiscales, a los secretarios, a los políticos que fueron cómplices por omisión o corrupción. El caso Teuchitlán no es solo la historia de un narco sanguinario. Es la prueba más contundente de que el Estado mexicano, bajo la Cuarta Transformación, abandonó su deber de proteger a los ciudadanos para proteger a los criminales. Y esa traición no se olvida. La sangre derramada en Teuchitlán no es solo culpa del cártel, es también responsabilidad de un Estado que eligió ser cómplice. Y Claudia Sheinbaum, como todo el estilo de Obrador, habla, no será otro Ayotzinapa. Ayotzinapa es como un juego de niños contra este infierno que se creó en Teuchitlán. Los 43 de Ayotzinapa, que no tienen la culpa Peña Nieto, porque lo tenía el alcalde o presidente municipal de Iguala, aliado de López Obrador. Y ahora Claudia Sheinbaum siempre hacen referencia a cosas de antes, falsamente, para querer negar lo actual o minimizarlo. No, no es otro Ayotzinapa, porque Ayotzinapa es casi nada junto a este régimen morenazi, morenarco, morenacos que apoyan, y Claudia Sheinbaum, que era cómplice también, ahora quiere minimizar el caso, que todo está bien, que va a aplicar la justicia. Pero eso sí, sigue criticando a gobiernos anteriores que eran nada de malo junto a este infierno y narcodictadura de López Obrador, Claudia Sheinbaum, que no ganó la presidencia, ni los diputados y senadores de Morena, PT y Verde no ganaron, la mayoría la ganó la oposición, la mayoría le ganó Xochitl Gálvez, pero a Claudia Sheinbaum no le da pena ser una ladrona y ahora estar queriendo culpar a otros. Ya vimos la verdad.
La verdad es que el sapo de los campos de exterminio de Teuchitlán, operó bajo la mirada y por decirlo así, aprobación de AMLO, de López Obrador, el mayor asesino de México, López Obrador.